Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Después de la convincente victoria en Cádiz, en el nuevo Mirandilla, en Liga la semana pasada, pero también después de la derrota, ofreciendo una imagen tan pobre en la Conference League ante el Dinamo Zagreb, el Betis de Manuel Pellegrini quiere regresar a ese camino de Cádiz este mismo domingo en casa ante el Deportivo Alavés, en un encuentro crucial para mantenerse en la pelea por los puestos europeos, ya que la semana que viene recibe el Athletic Club, después Atlético de Madrid, aparcando la Conference, se pone la Liga interesante, se pone bonita, pero también siempre sube en estos momentos el listón de exigencia y ahí es donde el Betis quiere responder y quiere regresar a la senda de la victoria, quiere sumar su segundo triunfo consecutivo en Liga. Es verdad que de los últimos 3 partidos ha ganado 2, Mallorca-Cádiz, empató con el Getafe y ahora quiere ganarle al Alavés para defender esa sexta plaza. Vamos a analizar todas las claves del encuentro, hablaremos de los futbolistas que recupera Pellegrini respecto a la Conference, tema rotaciones porque el jueves es la vuelta de la eliminatoria con el Dinamo Zagreb, el rival, los 2 partidos ante este rival, el Alavés, esta temporada y todos los detallitos del choque de este domingo. ¡Comenzamos! Iniciamos analizando a este Deportivo Alavés de Luis García Plaza, personalmente uno de los equipos que más me gusta de la competición, porque tiene jugadores muy interesantes. Hablamos de Ander Guevara, como no, de Samu Omorodion, de Luis Rioja, de John Guridi, que llega entre molestias, llega con dudas al Villamarín, el propio Rafa Marín, que precisamente estuvo cerca de fichar por el Betis, al igual que Luis Rioja, y además un equipo realmente trabajado, que domina muy bien el juego en largo, las segundas jugadas, que sabe muy bien jugar por fuera, por los costados, tiene jugadores muy profundos por los 2 carriles y que sobre todo defensivamente está muy bien preparado para competir prácticamente en cualquier plaza, desde el orden, desde el rigor, desde el equilibrio, un equipo duro, un equipo físicamente fuerte, pero que luego también con la pelota tiene ese punto de criterio, tiene ese punto de estar siempre bien colocado, bien predispuesto para poder atacar y que tiene, como digo, jugadores muy peligrosos. El que más reluce, el que más brilla, obviamente Samu Omorodion, delantero muy joven que está haciendo cifras, que es un auténtico bicharraco y un proyecto delantero tremendo, de hecho pertenece al Atlético de Madrid, pero ya digo, tiene otros jugadores como Alex Sola, Luis Rioja, Carlos Vicente, recién llegado este invierno del Racing de Ferrol, sobre todo Ander Guevara en ese centro del campo, John Guridi, Gorosaver en el lateral diestro, en fin, tiene una plantilla extensa para poder permanecer, creo que de sobra, y poder ocupar la mitad de tabla, precisamente donde está, y para poder competir asiduamente. Es verdad que el punto diferente del Alavés en este aspecto es que en casa suele estar mucho más cómodo, es mucho más dominante que lejos de Mendizorroza. Fuera de casa le cuesta un poquito más imponer ese ritmo alto, ese juego directo, ese juego por las bandas y opta habitualmente por un planteamiento más conservador. Pero aún así ya digo que siempre busca sus argumentos para competir, arriba también tiene armas para poder hacer daño y se plantea en el Villamarín un equipo que esta temporada con el Betis empató un partido en Liga, lo recordáis, ese 1-1 allí en Mendizorroza, en un partido muy cerrado, muy igualado y también realmente competitivo, donde al Betis le costó mucho en la segunda parte generar ocasiones y llega también después de eliminar al propio Betis en la Copa del Rey. Los 2 partidos en Mendizorroza, es cierto, pero ya en ese partido, hace prácticamente un mes, en enero, el Alavés le demostró al Betis todos los argumentos que tiene para poder ganarle y de hecho le dio un auténtico repaso. El marcador se quedó en 1-0 en esos 16avos de final de la Copa, pero el Alavés fue muy superior, ganando duelos, imponiéndose, jugando en campo contrario, ritmo muy alto, los carriles, los 2 laterales y los 2 extremos muy profundos y eso le creó muchas dificultades a un Betis que llega, ya digo, con ese sostén de la victoria en Cádiz, que fue muy interesante en todos los sentidos, por puntuación y por imagen, pero con las dudas, con las incógnitas de la mala versión de una actuación francamente pobre que realizó contra el Dinamo Zagreb. Hay un punto de inflexión, creo que es muy claro, el propio Pellegrini lo ha reconocido, entre la Liga y la Conference, que es esos 5 jugadores que no están inscritos. Pablo Fornals, Chimi Ávila, Sócrates, Altimira y Sabalí. A excepción de Sabalí, aunque ya está disponible y está convocado para el partido con el Alavés, los otros 4 siempre forman parte, o van a formar parte en el caso del Chimi Ávila, de los planes del ingeniero. Entonces, pues es verdad
que no es solo ese punto de irregularidad de un partido muy bueno a uno muy malo, sino que en ese muy malo, pues Pellegrini no ha podido contar con 5 jugadores que seguramente hubieran tenido minutos o que le hubiera permitido tener un poquito más de margen de maniobra a la hora de diseñar un 11, otro o luego incluso desde el banquillo para mejorar la imagen del Betis contra el Dinamo Zagreb. Precisamente el hecho de recuperar a estos 5 jugadores es la primera clave de este partido para que el Betis pueda imponerse al Alavés. Pellegrini me parece sin duda infinitamente mejor gestor de grupo a nivel de rotación, a nivel de vestuario, de entender los estados de forma, de leer para qué partido necesita a qué jugador, que a nivel táctico. Y en este sentido, evidentemente hablando de Pellegrini como un entrenador top, se ha resentido muchísimo esta temporada cuando no ha tenido profundidad de plantilla. Cuando ha llegado a un partido como el día del Dinamo Zagreb y no ha tenido 15, 16 futbolistas para poder seleccionar de qué forma plantear el partido, lo ha pasado realmente mal el equipo después. Por tanto, recuperar a estas 5 piezas para recibir al Alavés, entiendo que cobra un papel fundamental para que Pellegrini pueda volver a elegir, a entender los estados de forma, a intentar crear esa sociedad en el terreno de juego para que el equipo individualmente carbure un poquito mejor y que obviamente pues mejore su imagen respecto a la Conference en ese duelo con el Dinamo Zagreb, donde prácticamente solo puso a lo que tenía. El banquillo era Marc Roca, Hassan Diao, Bellerín, 3 chicos de la cantera y Fran Vieites, lo que pues claramente le reduce muchísimo ese margen de actuación en un sentido o de otro. Vamos a ver cómo lo quiere gestionar el ingeniero, porque tiene al Alavés sobre el papel, tiene que ganarle, partido en casa, rival de media tabla, debe sacar los 3 puntos y también para olvidarse de ese tropezón en Conference. El jueves obviamente va a ir a competir a Croacia, intentar la remontada, pero es que el domingo ante el Athletic puede tener no una final, porque la diferencia de puntos es importante, pero un choque fundamental para mantenerse en esa pugna, y también porque a la semana siguiente está el Civitas Metropolitano, el Atlético del Cholo, y lo más normal, entre comillas, es que pierda. No digo que vaya a ir con esa mentalidad, pero sí que lo más posible es ganar al Alavés o al Athletic en el Villamarín, y luego pues ya se verá en Madrid, en la capital, en el Metropolitano. Además de estas dudas, mis dudas personales con las rotaciones, hay un nombre propio concreto con el que tengo muchas dudas y que creo que influye muchísimo a la hora de jugar al equipo, que es Nabil Fekir. Sin duda lo ideal, como en Cádiz, sería volver a juntar a Nabil Fekir por dentro y a Fornals por el costado diestro. Luego a la izquierda, Abde, Hassan Diao. Ya veríamos en ese sentido, pero Fekir para que el equipo se plante en campo contrario, para que pueda ser una amenaza importante por dentro, para venir a recibir, para moverse y sobre todo como buen complemento, como sociedad individual con Pablo Fornals, creo que sería crucial volver al Fekir junto a Fornals. Ya digo que el fútbol a fin de cuentas de los futbolistas, si en vez de Fekir juega Fornals por dentro y Abde a Sandia por fuera, el equipo va a cambiar por completo y es para nada lo que estemos planteando en esta previa. Pero ya digo, juntar a Fekir y Fornals sería vital, y aquí aparece el enigma. Fornals no puede jugar el jueves porque no está inscrito en la Conference League. Ir sin Fekir a Croacia o no ponerle de titular es un poco, entre comillas, tirar la Conference, es decir, si juega Rodri en vez de Fekir, entiendo que se prioriza la Liga, pero claro, el Galo todavía entiendo yo que no está para jugar domingo con el Alavés, jueves en Croacia y luego el domingo sí o sí ante el Athletic Club en el Benito Villamarín. Entonces hay que ver cómo lo gestiona Pellegrini, pero creo que es una de las claves del partido. Si Nabil Fekir está para jugar, está para resistir esta carga física en este par de semanitas y volver a juntarse con Pablo Fornals, que ya digo me parece fundamental para que nuevamente el Betis recupere el dinamismo, recupere el juego interior, para que vuelva a plantarse en campo contrario, posesiones más largas y a partir de ahí ir dominando al Alavés, lo que no va a ser sencillo, pero entiendo que los babazorros van a optar por un planteamiento un poquito más conservador, y ahí es donde el Betis con Fekir, con Fornals, pienso que podría marcar la diferencia, como ya hizo en Cádiz hace un par de semanas, porque se complementan especialmente bien el galo y el castellonense. ¿Cómo no?
más puntos claves, el sentido de los duelos físicamente. El Alavés va a jugar muchas veces en largo, va a buscar las segundas jugadas, las disputas, esos balones rechazados para plantarse en campo contrario, con Samu Morodión, Luis Rioja corriendo al espacio. Sin duda el Betis pues debe estar vivo, debe estar intenso, debe estar fuerte en esas disputas para ir quitándole el balón al Alavés, para impedirle que le salga bien ese plan de mucho juego directo, mucho balón en largo, y que una vez recupere la pelota puedan aparecer, ya digo, los Fekir, los Fornals. Vamos a ver si Abde o Hassan Diaz por el otro costado, Chimi Ávila dándole ese puntito de viveza, ese puntito de ritmo al partido, ese puntito de chispa también para correr al espacio, porque entiendo que el argentino será quien parta de inicio y que en ese contexto de partido sea el Betis el que se pueda imponer. Si en vez de Fekir ya es Rodri el que juega por una banda después de sumar el partido, o es Hassan y es Abde, ya no va a ser lo mismo. El Betis va a ser mucho más vertical, va a ser más directo, y ahí, bajo mi punto de vista, el Alavés tiene mucho más que ganar, porque se va a abrir el partido, van a comenzar las transiciones, Alex Sola, Luis Rioja, como no, Samu Morodión, que al espacio es absolutamente decisivo, es determinante, y eso el Betis lo debe controlar muchísimo, y todo parte de lo que comentaba al inicio. El Fekir y el Fornals, los dos bien juntitos, es vital para encauzar el choque por ese camino. Entrando con los 11 apuestos por Rui Silva bajo palos, línea defensiva para Bellerín, Petzela, Sócrates y Juan Miranda. Dudo que entre Sabalí como lateral zurdo, pero es una de las opciones para que el lateral sevillano descanse. Centro del campo, Marc Roca, Altimira, un poco de rotación. En la media punta pienso que va a partir Pablo Fornals. Me decanto porque Nabil Fekir va a descansar. Por un costado Hassan Diaz, por el otro Abde y como referencia Chimi Ávila. Por su parte, el Alavés, Antonio Sivera bajo palos, línea defensiva con Duarte, Rafa Marín, Abkar y en el lateral diestro Gorosabel, Guevara junto a Benavides en el doble pivote, Yanis Hagi enganchando, Alex Sola por un costado, Luis Rioja por el otro y como referencia Samu Morodión. Hasta aquí el vídeo de hoy, muy centrada esta previa en Nabil Fekir, porque es la figura que puede llevar al Betis junto a Pablo Fornals al juego interior, al ritmo lento, a tocar de un lado a otro, pero sin dejar de tener esa pizca de magia, de eficacia en el último tercio del terreno de juego. Creo que es fundamental que el galo sea de la partida, no solo por el nivel, obviamente, de lo que supone Nabil Fekir, sino por el perfil de juntar al galo y a Fornals, y que a partir de ahí se asocien, jueguen por dentro, bajen el ritmo del partido. Entiendo que en ese contexto el Betis se va a encontrar mucho más cómodo que en transición, juego directo, extremos verticales perdiendo muchas veces la pelota y seguramente favoreciendo así al plan del Deportivo Alavés. Analizaremos lo que ocurre en el Villamarín el lunes a primera hora. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.